Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. No los veo, por supuesto, así que vamos a estar compartiendo todo lo que surja de la charla de hoy a través del chat. Em, Al principio vamos a hacer alguna pregunta abierta, así que los invito a que respondan a través del chat. Y si tenemos tiempo hacia el final, vamos a hacer también algún ejercicio que requiera también de su participación, así que están invitados a hacerlo de esa manera. Les cuento que hoy vamos a compartir y ya paso a compartir pantalla. Una conversación sobre el desarrollo de proyectos, ¿sí? Primero voy a presentarme, yo soy Daniela Pafundi, soy fotógrafa, soy docente de la Universidad de Palermo en la materia Taller de Reflexión Artística 1. También, bueno, por otro lado, acompaño el desarrollo de proyectos, no solo fotográficos, pero sí, más que nada, centrados en las artes visuales. Lo que tenía ganas hoy era de compartir algo de lo que ocurre en esos espacios, que a veces son espacios grupales y a veces se trata de un uno a uno, de un acompañamiento de proyectos. Y encuentro que un montón de las herramientas y de los desarrollos de esos proyectos pueden ser interesantes para quienes justamente estén trabajando en algo en particular. Eh, de alguna manera lo que vamos a hacer va a ser como compartir un recursero, una serie de herramientas que ponemos en juego en esos espacios, que son muy, bueno, de ida y vuelta, ¿no? Y que se van construyendo, a veces grupalmente, a veces de a dos, con disparadores de ideas, con propuestas que luego se realimentan de aquello que las personas, que los asistentes traen. Y bueno, de esa manera creo que pueda ser de ayuda o de inspiración, si se quiere, para quienes estén desarrollando proyectos. Yo la presentaba de esta manera. Bueno, acá en principio les dejo también mi contacto por si en algún momento quisieran contactarme, tienen alguna duda o algo también de la charla que quieran ver. Lo pienso entonces como esta capacidad de explorar las posibilidades creativas que ofrecen las imágenes en general, ¿no? Esto presentaba en la charla, ya sea de imágenes, ya les decía, fotográficas, como imágenes plásticas, como bocetos, como croquis, etcétera, videos, podría también sumar. Y de alguna manera vamos a ir viendo modos de llegar, digamos, ¿no? a un proyecto, modos de entrar, modos de salir, modos de cuestionarlo, modos de ponerlo en abismo. Algunos, por supuesto, no sigue una idea como de fórmula para abordar un proyecto, pero sí son algunos recursos que encuentro que han sido útiles para otras personas y que de alguna manera quiero compartir con ustedes. Entonces, también me interesa que pensemos el proyecto como una obra abierta, digamos, en donde entran también diálogos con otras manifestaciones. A mí me interesa mucho la hibridación de lenguajes, es decir, cuando los lenguajes se cruzan y se complementan y se tensan y se retroalimentan. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, estemos trabajando con fotografías o con ilustraciones, que pueda entrar el diálogo con el cine, el diálogo con la literatura, el diálogo con las artes plásticas, con el videoarte, etcétera, etcétera, con las artes escénicas. Todo eso encuentro que lo enriquece y que lo hace poroso y permeable y que de alguna manera trabajemos sobre esa idea como de la obra que está abierta y que se nutre de su entorno. Em, Cuando estamos trabajando en un proyecto, muchas veces encontramos que estamos, o más bien recomiendo yo que este puede ser un buen modo de trabajar, tener, estar atentos, ¿no? Tener como de alguna manera las antenas desplegadas, porque cualquier cosa puede entrar en diálogo con ese proyecto y eh,
a la vez creo que un modo muy interesante de trabajar es esto que yo pongo en el texto, como encontrar qué forma parte de esa esencia invisible o esqueleto invisible de cada proyecto, ese relato troncal al que de alguna manera, como ese germen de la idea, siempre hay que volver para poder clarificar de qué estamos hablando, ¿no? Y qué queremos comunicar y cómo hacerlo. Entonces también vamos a ver cómo desplegar un mapa de referencias, un mapa que a veces comparto acá esta mirada como que es un mapa que nos puede guiar, pero también es un mapa sobre el que nos podemos perder, elegir conscientemente esa pérdida para en todo caso ir y volver. Entonces es un mapa para seguir, pero es un mapa también para por momentos desobedecer. Entonces, en principio, lo que me gustaría es que me dijeran si alguno está trabajando en un proyecto puntual, que, bueno, sería genial para poder aplicar lo que vamos a conversar hoy, que me cuenten sobre qué están trabajando y podamos dialogar en base a eso, de dónde nos están comunicando, de dónde se están conectando, sería genial saber también, y en qué están trabajando. A ver, un segundito, voy a dejar de compartir para poder ver acá. Gino nos dice desde Venezuela, estaba trabajando en un proyecto de producción editorial de un cómic sobre el bloqueo creativo. Bueno, genial, genial porque estás de alguna manera como conversando sobre el hacer, con lo cual entiendo que varias de las cosas que compartamos te puede ayudar a hablar como de ese metalenguaje. Em, Proyecto de producción editorial de un cómic. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere compartir en qué está trabajando? Quizás es un poco largo para compartirlo por el chat, pero bueno, si alguien más quiere sumar, eh, bienvenido. Proyecto de colección de joyería cerámica, dice Ana. Bien, cuando dicen Gino y Ana, cuando dicen proyecto es que ya está, digamos, está en curso o están trabajando, pensando en ellos, ya están produciendo, ya empezaron a mostrar. Hago piezas pero quiero unificar. Buenísimo. En una colección. Ok, o sea que de alguna manera ahí vas a pensar, seguramente te venga bien como cuando conversemos sobre la edición o la secuenciación para trabajar el conjunto, ¿no? De piezas o el conjunto de imágenes. Elvio dice un catálogo de inmuebles patrimoniales en mi ciudad, en Posadas. Bien, buenísimo. Y Gino agrega, estoy en un proceso de planificación, avance en la historia, de la historia y concepto visual. Bueno, buenísimo, estás ahí, en la cocina, digamos, en el hacer. Ana dice comunicar, perfecto. Estamos en eso, en la comunicación. Belén está llevando a cabo un espacio cultural desde cero, lo cual requiere hablar con artistas y administrar el lugar, decorar, tener ideas. Ok, bien. Bueno, ahí se pone en juego también como la producción, la gestión, ¿no? Julia, que está en Sierras Chicas, Córdoba, está en una fase exploratoria en un proyecto de indagación sobre memoria familiar de mujeres inmigrantes sirias. Mira, en principio a través de relatos, pero también de algún familiar y ciertas materialidades. Buenísimo. Al final del encuentro vamos a compartir dos autoras que trabajan con distintos, digamos, dispositivos de salida de la obra. Y creo que ahí, Julia, también te puede venir bien pensar, porque una de ellas trabaja con algún familiar y trabaja poniendo en juego distintas materialidades, así que eso te puede venir súper bien. Sí, qué lindo proyecto, dice Gina. Sí. Bueno, genial. Entonces, ahí, por lo menos en estas personas que comunicaron, como una cierta variedad y casi todos están en una fase exploratoria o de encontrar el modo de comunicarlo. Buenísimo. Em, entonces, volvemos.
En principio quería compartirles una imagen muy casera, una imagen que fue parte de la última exposición que curé, una exposición colectiva de fotografía argentina en un festival en Barcelona, el Festival Luminic. Y me gustaba empezar como bien desde la experiencia personal, pero además desde la idea de compartir o abrir ese momento en donde muchas veces cuando estamos proyectando algo, ese proyecto, por un lado, como se ven estas imágenes, nos toma por completo y toma nada, las mesas, las paredes, los pisos de nuestras casas. Y de alguna manera, a mí lo que me gustaba como compartir de estas ideas es que hay algo como de habitar esa materialidad, de esa necesidad de despliegue de las imágenes y de que formen parte de nuestro espacio y que se hagan cuerpo, digamos, y poder ir y venir sobre ellas, ¿no? Tenerlas ahí en el placar, como se ve a la derecha, y poder ir y volver sobre ellas, pensarlas, pensar en cómo es ese entramado de imágenes, pensar en qué imágenes funcionan mejor en qué lugares y cómo dialogan entre ellas, sobre todo esto, ¿no? Del diálogo entre las imágenes, entre las piezas, entre las obras, que me parecía que era interesante compartir esta cocina, ¿no? Del proyecto, en donde en un principio fueron las imágenes impresas de forma casera a la izquierda, trabajar con anotaciones, con post-it, acompañar de texto, acompañar de ideas, que todo tenga como, que todo aterrice en algún punto, y luego empezar a pensar en segunda instancia en la instancia de secuenciación, ¿no? En la instancia de diálogo entre las imágenes, cuál es su orden, cuál va a ser incluso su tamaño, que fue una instancia posterior, pero que dialogue con el cotidiano. Acá Facundo nos dice que está haciendo un ensayo de retratos ambientados en el trabajo, pero ya empecé a desarrollarlo, pero termino haciendo las mismas fotografías. Diferentes sujetos, pero mismo encuadre. Buenísimo. Ivana, desarrollo sostenible. Tengo que insertar desarrollo sostenible en trenes argentinos. Ok. Bueno, a ver si algo pueda ayudarte ahí. Em, Facundo, entiendo que, claro, que estás como pensando sobre el hacer, porque decís, termino haciendo las mismas fotografías. Ok, cuestionando como ahí sobre ese hacer. Bien, acá quería compartirles una parte de esta charla que da David Lynch sobre el proceso creativo, que me parece muy interesante para que empecemos a pensar un poco en el hacer. Consciousness is a continuum. Things change, but consciousness will always remain. You always will be you. Just the thing is that the you that you truly are is unbounded totality. And the trick of us human beings is unfolding the truth of what we really are. Could you just describe, in whichever way you like, your creative process? Yeah. Ideas. We're nothing without an idea. So I say that a desire for an idea is like a bait on a hook. And you're desiring an idea, and you have to have patience, just like you do in fishing. How deep that hook goes depends on the size of that ball of consciousness. And desire, another word for it is like focus. Just focus on some, and it's a little bit like daydreaming. Thoughts come and thoughts come and thoughts come, and maybe boom, an idea comes that is so thrilling. You've caught a little purple fish with red fins and little dancing speckled eyes. And this little fish could be just a fragment of the final film, but you love this fragment. You love this fish. And that idea, you write it down so you won't forget it. Then, now that you have that fish,
even more powerful bait, and soon others will swim in and join to it. And a thing will start emerging called a script. And it goes like that, for me anyway, fragments. But it's all ideas coming, ideas that I fall in love with. And I'm going to fall in love with different ideas than you will, but there's billions, trillions of ideas coming, ideas for everything. So that's how it goes. Then you get the ideas organized in a script, and then you translate those ideas to cinema. And along the way, you stay open because the thing isn't finished till it's finished. There can be happy accidents. You say, how did I get so lucky to get this thing? I thought this was complete, but this is beyond the beyond fitting in here and jumping it. Stay on your toes and don't walk away from any element until it feels correct, because it's built out of many, many, many elements. Stay true to the idea all along the road, and then you have some hope of the whole working. Bueno, David Lynch nos habla, vamos a poner acá, David Lynch nos habla de esa idea, ¿no? De ponderar ese germen, esa idea germen, pero a la vez nos habla de tratar a esas ideas como fragmentos y en todo caso luego empezar a pensar en cómo esos fragmentos dialogan entre sí, ¿no? Así es que piensa él la conformación de un guión. Él trabaja sobre estas ideas en el libro En busca del pez dorado, que lo recomiendo mucho para este tipo de procesos, y también trabaja sobre la meditación trascendental y su relación con la meditación, con ese acto ritual que repite 2 veces al día y que le permite a él mantener esa idea de foco de la que habla en este fragmento que elegí. Pero más allá de eso, me parece interesante pensar en esa idea que él retoma de la pesca, que retoma del libro de la pesca, ¿no? La idea de muchas veces vamos en busca de algo más guiados por una intuición que por otra cosa, y quizás plantea él el momento interesante en donde todo eso cobre sentido es el momento en el que regresamos con la pesca y vemos qué tenemos, ¿no? Vemos qué quedó en la red y empezamos a pensar en cómo todos esos fragmentos de ideas, esos fragmentos de imágenes, esos fragmentos de intuiciones pueden hacer sentido dialogando entre sí, enlazándose, creando eso que al principio llamaba ese esqueleto invisible que sostiene todo proyecto. Acá sumo algo que puede parecer un poco random, pero ayer hablando con un alumno que está haciendo un proyecto hace unos meses, me habla de Fabio Serpa, este ufólogo argentino. Estábamos conversando sobre su hacer y sobre cómo fotografía, y él me decía que había una frase que lo había marcado mucho, que era que le habían preguntado a Fabio Serpa cómo hacía para encontrar tantos ovnis, cómo hacía para verlos. Y encontré esta frase en donde él lo explica, ¿no? El entrevistador le pregunta cuántas veces mira el cielo por día, ¿no? ¿Cómo hace para ver tantos ovnis? Y Fabio Serpa le responde, creo que 100 veces y me quedo corto. Lo miro siempre, de noche, de día, porque los aparatitos estos aparecen a cualquier hora del día. Entonces, mi alumno me decía, hay algo ahí que me resulta muy inspirador, porque muchas veces creemos no estar encontrando nada, pero bueno, cuánta disposición le estamos dando a eso, ¿no? Como cuántas veces miramos al cielo, cuántas veces miramos lo que estamos haciendo, cuántas veces releemos nuestra bitácora, de la que ahora voy a hablar en un rato. Es estar, ¿no? El proyecto, como en las imágenes que les mostraba al principio, tener las imágenes cerca y poder volver a ellas. Traigo también otro libro que suele ser muy de mucha consulta para mí, tanto en mis proyectos como en mis clases, que es el método Diana Eisenberg, el método DNA. Diana Eisenberg es una artista plástica argentina, docente, que por más de 30 años tiene su escuela de arte, y en este libro recoge anotaciones en ese proceso de largos años en la docencia y en el ida y vuelta con los asistentes, y trae la importancia de la pregunta en el proceso, ¿no? Entonces dice, la enunciación de esa pregunta que nos
corroe, que nos mueve, conlleva un movimiento interno que define una dirección. Muchas preguntas tienen como respuesta nuevas obras. La obra es efecto de esas preguntas bien dirigidas. No todas las preguntas se responden con palabras. Lo que importa es que la pregunta ya está en el aire y circula, no si se la responde bien o mal. Entonces, sumamos, ¿no? Como ir construyendo este esqueleto. Está la idea, pero sin la idea, digamos, solamente la idea no construye nada, sino que acá aparece la necesidad de preguntar y repreguntar y generar ese movimiento interno y en diálogo con la obra, la que sea que estemos haciendo, para que esas preguntas se traduzcan, con suerte, en nuevas obras o en posibles respuestas que nos lleven a otro lado. Después habla Diana de la relación que tenemos con la obra, ¿no? Con el hacer. Y dice que hay que recordar que hay una vida detrás de ese objeto que está frente a nosotros, ¿no? La obra como objeto, la pieza, lo que sea, esa serie, esas cerámicas, ese proyecto. Considerar entonces a la obra como un huésped, dice. Recibirla como un invitado en nuestra casa al que se la atiende con amabilidad. Si hay, me parece muy hermoso esto, si hay respeto, digamos, si se escucha de alguna manera activamente a esa obra y cómo quiere desarrollarse, cómo quiere contarse, de alguna manera podrá, podrán aparecer nuevas respuestas. Y también, así como a grandes rasgos, para mirar, eliminar la suposición de que hay un modelo de arte y de obra establecido y único, ¿no? Poder pensar por fuera de eso si es necesario. Ubicarse en qué es lo que uno está mirando y registrar lo que podemos reconocer como nuestro. A la vez entender que cada obra se lee en una época, que cada obra tiene una resolución epocal, ¿no? A cada tiempo su arte, decía Duchamp. Acá no los vamos a ver porque son un poco largos, pero sí les dejo, hay una charla TED de Diana Eisenberg que se llama Cómo miran los magos, que empieza haciendo una serie de ejercicios sobre la mirada periférica y después desarrolla un poco esta idea que se las dejo para que la miren con calma. Y después esta entrevista que le hacen en donde ella habla sobre el desarrollo del potencial creativo de todos los seres, ¿no? Y de la importancia de que eso ocurra, de que eso en algún momento de la vida de cada persona ocurra. A la vez les traigo otro recurso que he hecho también en talleres, que es un recurso de la curadora Mariana Iglesias, un ejercicio de escritura gatillado por una meditación, ¿no? Una meditación guiada que ella grabó y que tiene en un podcast que ahora les voy a mostrar. Este ejercicio se llama Volver a conocer todo de nuevo y tiene como idea principal esta idea más bien como del desarmar la mirada, ¿no? Más que armar encima, de volver a un estado primario de asombro y desde ese estado primario de asombro poder empezar a pensar, poder empezar a dialogar con esas ideas que están como sobrevolando, como diría Lynch. Entonces ella plantea esto, ¿no? Según las leyes de la percepción, todo lo que se vuelve habitual se automatiza, por lo tanto se hace invisible. Invita entonces a detenernos un segundo y a evocar y preguntarnos qué cosas tenemos invisibilizadas por haberlas naturalizado. Entonces, acá les dejo el podcast, se llama Palabras que Guían, y esta particular, esta meditación guiada de 10 minutos, caminando con una mirada extrañada, es para hacer en los hogares de ustedes, incluso lo plantea como para estar sentados en el espacio de trabajo, en el escritorio, lo que sea, y comienza de esta manera: sentate en una silla cómodamente, apoya los pies en el piso, sentilo firme. Descarga ahí, ten a mano un cuaderno y una lapicera, toma un par de respiraciones hasta que sientas algo nuevo en el cuerpo, una sensación distinta, tal vez más espacio o más liviandad, algo a la altura en los ojos, de los ojos. Vos sabrás reconocerlo. Ahora deja que tu mirada deambule por el espacio sin detenerte en ningún lado. Registra las luces y las sombras del lugar donde estás, la temperatura de los colores, las formas de los objetos, concavidades, convexidades, agrupaciones, unidades, texturas.
Por ahora son cosas sin historia, mantenerlo así, genérico. Acércate a un cuaderno y escribí mientras todo lo que dure esta canción. Una descripción del lugar donde estás, preferentemente sin volver a mirarlo. Es decir, te va guiando, ¿no? Así comienza, te va guiando por el espacio cotidiano y te invita a tener una mirada extrañada de ese espacio cotidiano en donde todas las cosas, las texturas, las temperaturas, los colores, vuelven, digamos, a estar ahí, visibles. Y pueden ser en todo caso, en principio, un momento de detenimiento y de escritura automática, si se quiere, al modo surrealista. Después traigo otras estrategias que también a veces utilizamos en talleres, que son las estrategias oblicuas, que es este mazo de cartas de Brian Eno y Peter Schmidt, en donde lo que tenemos son un juego de cartas, ¿no? Es a modo oracular, a modo de mazo de tarot. Tenemos lo llaman ellos un oráculo tecnológico, para cuando tenemos una traba creativa, ¿no? Cuando estamos atascados en un problema, cuando necesitamos una perspectiva nueva. Lo que encontramos en estas cartas, en estas tarjetas, es una frase, un aforismo, alguna especie de, si se quiere, como pista, ¿no? Una pista que ellos invitan a seguir en relación al propio trabajo. Entonces, Brian Eno las describe de esta manera, como una serie de axiomas. Si usted lo desea, les diré unos pocos. Por ejemplo, uno es descarte un axioma, una de las tarjetas, que te invitan a tomar una actitud nueva, una actitud diferente, ¿no? Es a modo de juego, a modo lúdico, a modo abierto y a modo oracular, porque obviamente que empieza a dialogar con el azar. Obviamente algunas cosas no servirán, otras cosas no, otras cosas quizás quedan ahí flotando y puedan ser utilizadas en un futuro, o quizás nos hablen de otra cosa que no sea el propio trabajo. Pero de alguna manera en estas cartas súper abiertas, ¿no?, a la interpretación y con mucha presencia ahí del observador para connotarlas, nos podemos encontrar con algunas pistas que nos hagan desencallar, digamos, el proceso. Muchas veces, dice Eno, algunas de ellas tienen que ver con cuestionar el acercamiento que tenemos con las cosas, ¿no? La mirada. Algunas de ellas, elegí acá, son, por ejemplo, dale voz a tus sospechas, o distorsiona el tiempo, o dónde está el borde, cambia lo específico por lo ambiguo, o anda hacia lo no importante, ¿no? Bueno, ya sea una carta de las estrategias oblicuas, que no sé exactamente cómo lo podemos hacer, seguro después le pregunto a Lila, pero si les interesa les puedo pasar estos recursos para que los tengan. Tengo el PDF con las estrategias oblicuas, no van a tener el mazo, pero sí en todo caso no se lo podrían hacer de forma casera. Em, Otro ejercicio de observación, que acá este lo hago, es mío, digamos, lo hago con alumnos, dice sí. Ah, Julia, perfecto. Bueno, después vemos la forma de pasárselos. Es hacernos, le llamo observación activa de las piezas, observación activa de las imágenes, y un ejercicio de escritura, de respuesta a algunas preguntas y de escritura a partir de esas preguntas, que muchas veces es muy útil como para poder empezar a abrir una pieza, digamos, o abrir una imagen y a ponernos en diálogo con ella. Entonces, lo primero que sugiero es como cambiarle el título, ¿no? Ponerle un título uno mismo a esa imagen, que puede ser de otros. Esto está pensado para hacerlo en una galería, en un museo. Uno puede hacerlo con las propias obras o puede hacerlo con obras de otros. Es como absolutamente abierto. ¿Qué título le pondrías a esa imagen o a esa pieza? ¿Qué aspectos técnicos o qué aspectos de su materia te interesan, ¿no? Entrar un poco en lo técnico y en lo matérico al mismo tiempo. ¿Cómo utiliza el color el autor? ¿Cómo lo utilizas vos? ¿Cómo son las texturas? ¿Cómo incide la luz sobre ella? ¿Cómo es la dirección, la intensidad, el color de la luz? ¿Es directa? ¿Es indirecta? Y luego gatillar un recuerdo, ¿no? ¿Te recuerda alguna situación de luz que hayas visto o que hayas fotografiado?
La pieza o la luz te dispara algún recuerdo, intenta describirlo brevemente. Ahí es entrar un poco en viajar a través de la imagen, ¿no? Quizás te recuerda alguna imagen tuya o alguna imagen ajena. Ahí es que entra la posibilidad de ir construyendo desde las referencias que vamos a ver en un rato. Podrías intentar poner en palabras lo que te interesa de esta pieza, qué rasgos emocionales dispara. Si tuvieses asociarla a 10 palabras, ¿cuáles serían? Elegir esas 10 palabras que podrían hablar de esa pieza, de esa obra. Y luego, acá lo que planteo es elegir un fragmento y fotografiarlo. Si ya se trata de una fotografía, podría ser reencuadrar esa fotografía. Si se trata de una escultura, por ejemplo, acercarme y fotografiar una parte, un fragmento. Lo mismo una pieza de cerámica, por ejemplo, cosas que ustedes estuvieron trayendo. Y a partir de ese fragmento, ¿no? De esa imagen que creamos a partir de la imagen, crear una imagen en diálogo con esa fotografía que creamos. Esa imagen en diálogo puede ser creada por semejanza o por contraste, ¿no? Por similitud o por diferencia. Pero ahí ya empezamos a hacer algo con eso, ¿no? Con todo eso que ocurrió de la escritura, de la respuesta de estas preguntas, con los recuerdos y su intento por agarrarlo y describirlo, por esas 10 palabras que podemos pensar que conforman como hay un esquema alrededor de la pieza, y luego por la fotografía que nosotros creamos a partir de eso, o el reencuadre, o lo que sea. Al final, esto también se los puedo pasar, la propuesta es crear un texto que lleve por título, ¿no? En ese punto 1, el que le designaste a la pieza, inspirada en la experiencia estética del mirar, ¿no? Que tuviste, no solo del mirar, sino del estar alrededor de esa obra que tuviste con la misma. Entonces, fíjense que de todo esto aparece la escritura, pero volvemos a la imagen, pero volvemos a la escritura. A mí, este pasaje entre las palabras y las imágenes me resulta siempre muy interesante y me parece que abre aún más lo que hacemos. Para todo esto, yo en general recomiendo llevar una bitácora del proceso. Encuentro que esa bitácora es interesante que sea en papel, que sea analógica, que la podamos tocar, que la podamos llevar en el colectivo, que la podamos tener cerca, que podamos recurrir a ella. Por supuesto, en otras instancias, a veces si trabajamos online, utilizamos otras plataformas, pero bueno, como sea una bitácora del proceso que pueda ir ahí, como decía Lynch, como aterrizar como todas esas ideas, ideas que a veces parece que no tienen sentido, pero es muy importante como hacer el ejercicio de bajar a tierra, que aparezca la palabra, que aparezca la imagen, que aparezcan los recuerdos, que aparezcan los sueños. Los sueños en particular es algo que yo estoy trabajando mucho por un proyecto en el que estoy. eh, Recomiendo mucho tener una libreta al lado de la cama y poder anotar ideas que, vuelvo sobre esto, ¿no? Pueden parecer inconexas, pueden parecer ilógicas, pero la idea es un poco como seguirle la pista a lo que va apareciendo cuando estamos en estado de... Diana Eisenberg le llama estado de beso. El estado de beso es el estado en que estamos como en diálogo con la obra, ¿no? Con el hacer. Este diario pertenece a Francesca Woodman, una fotógrafa que, como vemos, vinculaba la escritura y las palabras, y, y luego, bueno, tiene un diario que se publicó de todo eso, de todo ese material. Luego la importancia de los textos, ¿no? Textos que aparecen a veces como inspiración, a veces como marco teórico. Acá puse algunos de un club de lectura que hicimos el año pasado. Eh, no es que sean mis textos en este momento de inspiración, pero sí me parece que algunos de ellos se puede volver y nada, y buscar, les repito, tanto inspiración abierta, digamos, como marco teórico para algunos de los proyectos que hagamos. Y, por supuesto, en esa bitácora, en esa pizarra digital, como sea que elijan trabajar, la importancia de la escritura, y la escritura no siempre como parte de la obra, cosa que también puede ser, sino yo utilizo mucho la escritura como parte del proceso, ¿no? Como diálogo con ese hacer, como la cocina, en la cocina de un proyecto. Por eso la escritura no siempre tiene que ser pensada
como pieza final. Hay algo de eso que yo encuentro acompañando proyectos de otros que para quienes no están habituados a la escritura les resulta como muy ajeno o desafiante, pero sí en cuanto pensás la escritura más como parte del hacer y parte del diálogo con uno mismo y algo a lo que volver, ahí se libera como esa exigencia y aparecen otras cosas, ¿no? Esto es parte de el libro Querida Natacha, de Natacha Evers, en que también pone en diálogo su diario con imágenes estenopeicas, fotografías estenopeicas creadas por ella a lo largo de una serie de meses. Luego con todo esto que fuimos como generando poco a poco es que podemos ya empezar a pensar en armar un mapa, ¿no? Como les decía, es este mapa en el que podemos encontrarnos y podemos perdernos de acuerdo al momento en que nos encuentre. Acá les traje un mapa de una alumna de la UP que está trabajando sobre el artista Grimes y tiene, bueno, creó este Miro. Miro es una plataforma que utilizamos mucho y que es muy útil porque es muy dinámica y permite sumar todo tipo de imágenes y palabras y armar estos esquemas y vincularlos. Ella en particular traigo este trabajo porque si bien, bueno, parte digamos de lo que hacemos en Taller de Reflexión Artística es también seguirle la pista a proyectos de investigación. Entonces, ella tiene un desarrollo bastante avanzado, por más que falta tiempo de la cursada para terminar, en donde fue analizando como las distintas etapas del trabajo del artista, sus distintos álbums y cómo aparece ahí el universo, el imaginario de ella, pero a la vez algo que yo encuentro muy interesante en su proceso es que trabajó muy fuertemente el marco teórico sobre el que la autora, la artista trabaja, ¿no? Entonces tomó este álbum, Misantropoceno, y empezó a investigar sobre el antropoceno y el novaceno, de la mano de este escritor Lovelock. Y si se fijan, hay algo como en la disposición de todo este material, de tenerlo todo junto, de poder vincularlo. Incluso hay una herramienta que te permite cuando tocas en una imagen que te dispare a otra, entonces vas como viajando. Es como muy líquido y es bastante práctico, ¿no? Estos mapas conceptuales son para nosotros, ¿no? Entonces puede estar incluso lo que desechamos. Yo los invito mucho a que pongamos como el lado B, ¿no? Los descartes, porque sobre los descartes de imágenes o de ideas podemos volver y podemos revisarlo, ¿no? Hay algo del hacer que muchas veces es hacia atrás, hacia adelante, no es lineal. Entonces, encuentro que esta herramienta, si se trata de bitácora digital, digamos, incluso pueden combinarse, es bastante útil para vincular las imágenes y las palabras, que puedan aparecer los textos que comentábamos hace un rato, autores, referentes, las imágenes descartadas, palabras clave, etcétera, que vayan conformando este mapa conceptual. Ahora vamos a hacer un poco de zoom, digamos, sobre las referencias, ¿no? Cómo aparece a través del visionado de otros autores, autores que trabajan la misma temática o que trabajan en el mismo campo o que han hecho. En principio es importante saber que este marco de referencias de autores, de trabajo de autores, muchas veces hay gente que les tiene como miedo al condicionamiento, ¿no? Mirar mucho puede condicionar. La idea es que nosotros sepamos con qué estamos dialogando, ¿no? Cuando ponemos algo en el mundo, lo hacemos dialogar con aquello que fue creado y con aquello que vendrá, ¿no? Si pensamos en la no linealidad del tiempo en la creación. Entonces, es importante saber cuál es como esa especie como de familia de autores que rodean al hacer, eh, quitando toda connotación como de comparación o de que nos puedan condicionar, para saber que están ahí y que ellos también pusieron algo en el mundo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ya sea por lo estético o por lo temático, ¿sí? Lo conceptual, de forma abierta. Acá traje una autora, Anile Pala, una fotógrafa que trabaja sobre algunas temáticas que acá listé, como la memoria, la pérdida, la adolescencia y el anhelo.
en general trabaja en vínculo los cuerpos con el territorio, con la naturaleza, ¿no? Esta naturaleza a veces se fotografía ella misma, a veces aparecen fragmentos o partes de otras personas que hacen como de ella. Em, y la traje por cómo ella trabaja las imágenes, y acá no recuerdo el nombre de quién fue que hablaba eh, de, del trabajo con archivo, pero bueno, esto es lo que decía que te podía llegar a servir, a funcionar, por cómo ella vincula distintas materialidades y distintos modos de hacer en sus imágenes. Em, entonces, acá lo que hablamos de lo que ella trabaja y sobre todo por cómo ella secuencia y edita sus imágenes, también la traigo. Ella busca esta experiencia de conexión y de cercanía en el vínculo de cuerpo y territorio, pero además también en el acto de reconocer eso que es para ella vagamente familiar a través de las imágenes, ¿no? Es como una especie de ejercicio de memoria que hace a través de lo fotográfico. Em, a menudo las cosas que aparecen, los elementos que aparecen en su obra, aparecen ocultos, fragmentados, velados o desviados al borde del encuadre, sugeridos, digamos, trabaja mucho como con la sutileza, con la sugerencia. em, pero lo interesante de cómo vincula imágenes tan diversas, ahora vamos a ir viéndolas, es cómo logra que toda esa esfera o esa atmósfera de lo vagamente familiar, de lo intenso, de lo que está remotamente cercano, puede transmitir, ¿no? En esa unión de imágenes distintas. Estas son algunas de las de sus fotografías. Em, este autor dice sobre el trabajo de Lepala que estas fotografías no son acciones propiamente dichas, es decir, no es tan importante, digamos, aquello que vemos, sino, si se quiere, como esta especie de sutileza o de atmósfera de la que hablaba hace un rato. Él dice aparición frágil o indecisa, ¿no? Entre acción y pasión. Muchas veces son momentos singulares que vinculan el cuerpo y la memoria, o lo evocativo, si se quiere, más que pensar en que son fotografías sobre eso que fue, ¿no? Sobre un tema en particular o una situación en particular, a modo de registro, ¿no? Escapa a eso y son muy poéticas y muy evocativas. Pueden ser los cuerpos recortados sobre una cama en un espacio interior. Ella trabaja sobre espacios interiores de su familia que fueron abandonados, ahora vamos a ver otras más, o sobre su propio cuerpo resignificado con algunas presencias de elementos que formaron parte de su entorno familiar rural. Em, Decimos también en relación a la memoria, que por supuesto es un tema enorme, ¿no? Y cómo en un rato vamos a pensar en cómo en algunos proyectos hacemos para trabajar temas tan grandes y que quizás fueron abordados por muchos autores de muchas maneras distintas, ¿no? Cómo encontramos como la singularidad para hablar de esos temas. Hablar de memoria, de pasado, necesariamente nos pone en una línea de tiempo, y desde lo humano, si hay pasado, hay presente y habrá futuro. La memoria incluye entonces, de un modo disfrazado, el futuro, la utopía. La creación del recuerdo es un proceso artesanal para Lepala. Esto lo mencionaba el autor que nombramos antes. El tiempo del recuerdo para ella es el presente, ¿no? Trae las imágenes y las recrea recuerdos de su infancia. Por ejemplo, observando cómo queda un espacio familiar que fue despojado de sus objetos, que dejaron esos trazos en el espacio, ¿no? Esas marcas de ausencia, esas marcas de presencia, de la humedad, de los objetos que formaron parte de un lugar que va a ser vendido, va a cambiar de manos. Entonces ella va y fotografía esa presencia, ausencia, ese trazo, transmitiendo, como decíamos hace un rato también, esa experiencia y creando esa atmósfera como frágil. Hay mucha fragilidad en estas dos imágenes. Y si se fijan en cómo vincula, ¿no? Esta ruptura evocativa o metafórica de ese papel que se rompe, generando esta curva, ese trazo, pero luego ese gesto de fragilidad en su cuerpo que está como semivestido y que tiene esa ruptura, ¿no? En el modo en que se viste.
algunos espacios exteriores a su casa familiar, ¿no? En donde encuentra también ahí una serie como de despojos o de rupturas, y luego el trabajo con la miniatura, trabaja mucho con la miniatura y trae algo de ese espacio exterior a la delicadeza y calidez de ese espacio interior en esa miniatura controlada, ¿no? Entonces, Laxo vuelve a decir a modo de alternancia en sus imágenes, de atracción y de repulsión de las imágenes, ¿no? Hay imágenes que son como más duras, más pinchudas, y algunas, dice él, como seductoramente oscuras. Ahora, empezamos a pensar en cómo ella une estas imágenes y por eso la traigo y vamos a leer algo que dice ella sobre la secuenciación, porque como también otra de las personas comentaba, bueno, ahora tengo que ver cómo se unen estas piezas, ¿no? Cómo se construye este relato, cómo se empieza a crear esa narrativa. Aparece la edición, ¿no? La secuenciación. Podemos tener material, pero el material es seguramente en algún punto diverso o quizás es demasiado parecido, entonces tenemos que ver cómo crear esa secuenciación, cómo editar, creando en principio este esqueleto interno de todo relato, ¿no? Este esqueleto interno silencioso, más o menos silencioso, vamos a decir. Em, lo que hace Annie Pala, como vemos en esta imagen, es superponer fotografías que hace en esos espacios familiares de lo remotamente cercano, como decíamos antes, con archivo familiar, ¿no? Inserto ahí en la imagen. Y acá es que me parece interesante esto que dice sobre la edición, la conexión entre las imágenes, ¿no? Lo que hablábamos sobre esto. La conexión entre las imágenes son fundamentales para mi trabajo. ¿Cómo se afectan entre sí? Me encanta esto. ¿Cómo se afectan las imágenes entre sí? ¿No? De ponerlas juntas. ¿Qué tipo de relaciones se crean entre ellas? Imágenes, piezas, cada uno lo reemplazará por lo que está haciendo. Intenta ella trazar esa tercera imagen, ¿no? Emergente entre dos o varias imágenes. Este es un ejercicio que, si bien está enunciado como muy desde lo poético, puede llevárselo a lo práctico de manera muy interesante, ¿no? Pensar, cuando juntamos dos piezas, cuando juntamos dos imágenes, cómo pensamos en el trazo, en el diálogo que se da entre ellas, y cómo podemos pensar en crear una tercera como emergente entre esas dos. Es un modo que llevado al propio trabajo, puede ser muy efectivo, muy interesante, ¿no? De esas dos imágenes, ¿qué tercera imagen sale? O varias, ¿no? Si tuviéramos como que hablar de ese diálogo, de ese entre, ¿qué ocurre en ese entre? Así también, cuando combinamos imágenes de formas diversas, dice ella, componemos diferentes interpretaciones de cómo son, ¿no? La secuenciación es todo, ¿no? El orden y ese diálogo entre imágenes nos da diferentes interpretaciones del trabajo. Del mismo modo, podríamos editar un mismo trabajo todos los que estamos acá y veríamos que el relato cambiaría según ese orden de las piezas, ese orden de los elementos. Entonces ahí es que descubrimos en este juego, ¿no? de figuritas que un poco les mostraba yo en la primera imagen casera de la edición de esa muestra, en ese juego, en ese intercambio de imágenes, descubrimos nuevas líneas de pensamiento, ¿no? Oblicuas, volviendo un poco a lo de Eno. Entonces es interesante pensar en qué ocurre cuando dos imágenes se juntan, ¿no? ¿Qué ocurre entre ellas? ¿Cómo se reinterpretan? Qué diferente sería tener la primera imagen junto a, por ejemplo, la imagen de la cama con el bosque en miniatura, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta segunda imagen? La completa, la tensa, la contradice, crea, qué entre se crea en el diálogo entre ellas, ¿no? Fíjense de nuevo el uso de archivo familiar, pero refotografiar ese archivo familiar en los espacios familiares con algún tipo de intervención sobre ellos. Este hilo rojo, este hilo de sangre que conecta, casi que conecta la cámara con esa imagen de archivo familiar. O ese archivo familiar intervenido por esa figura recortada, ¿no? En ese diálogo con esa ausencia sobre un acolchado familiar en un espacio X.
Desde que he notado, dice Annie, que la imagen transforma a las personas, busco comprender y leer este lenguaje de transformación. Y acá habla de algo que me parece clave, que es la distancia con la que miramos el propio hacer, ¿no? Entonces ella habla de que meses o años después, cuando una imagen se ha separado de su contexto inicial, puede emerger como una imagen, como ella misma. De alguna manera lo que dice es que es muy diferente ver una imagen que acabamos de crear o ver una pieza que acabamos de crear que verla semanas, meses o años después. Hay algo de esa distancia, ¿no? Con el hacer, con el propio hacer, que nos puede dar eh, una, le puede dar a la imagen o a la pieza la capacidad de aparecer, dice ella, de emerger como una imagen, de emerger como ella misma. Y hay algo de esta distancia que más allá de mirar una sola pieza, también es importante encontrar qué distancia tenemos con lo que miramos, qué distancia tenemos con lo que hacemos. Hay veces que hay algo de cierto estado de enamoramiento que tenemos sobre un propio hacer, una propia serie, por ejemplo, que nos impide, tomando esa distancia, tomar buenas decisiones. Entonces ahí es que aparece la necesidad de dejarlo estar un rato o incluso de abrir el proceso, ¿no? De abrírselo a otras personas y ver qué ocurre. Otras imágenes de Lepala, de nuevo el diálogo del cuerpo con el territorio o el fragmento en este diálogo del cabello que vuelve una y otra vez en su obra. Dice ella que las fotografías o las imágenes, podemos decir, tienen otro tipo de naturaleza, un lado que gira hacia lo invisible, hacia lo indefinido. Lo que finalmente se reconoce puede estar fuera de la imagen, algo fuera de la vista, en el fuera de campo, algo imperceptible. En esta experiencia momentánea se revela algo que no es, esto ha sido, ¿sí? La fotografía como testimonio, como documento, sino algo que existe y que está presente aquí y ahora. Me gusta mucho su mirada y me parece muy inspiradora. Entonces, en esa distancia que tenemos con lo mirado, en algún punto encuentro que siempre es importante compartir el proceso cuando sea que lo sintamos que esto puede aparecer con los amigos o en espacios de talleres en donde el hacer se resignifica, esa distancia de la que hablaba hace un rato aparece de otra manera y nos permite mirar lo que hacemos con otros ojos los nuestros, un tiempo después, otros ojos los espacios de otros en los que conversar, pensar, hablar sobre las imágenes. Siempre en algún punto, como cada uno lo encuentre, es importante que aparezca ese compartir, ¿no? Si no hay espacio de taller, siempre hay alguien a quien mostrarle el proyecto, abrirlo, ver qué nos devuelve, ver qué nos dice. Luego, en el trabajo con la palabra, acá tengo un ejercicio muy simple pero bastante clave en los procesos, que lo hago bastante y lo sugiero a los alumnos, que es en cómo encontrar las palabras, ¿no? Muchas veces tenemos una intuición sobre las imágenes o sobre las piezas o sobre el proyecto, pero cómo encontrar las palabras para nombrar lo que hacemos, encontrar un título, encontrar modos de organizar ese proyecto, los capítulos, la posibilidad de trabajar como en partes, ¿no? De entender, es un poco como tamizarlo por el pensamiento. Entonces, la propuesta es elegir 10 palabras que se relacionen con tu proyecto. Yo acá tomé una, puede ser identidad, tomando el trabajo de Dani Lepala. Luego buscar su definición, ¿no? Acá puntualmente tenemos identidad como concepción que una persona tiene de sí misma, constituida por un conjunto de características físicas, psicológicas, sociales y culturales que la distinguen de otras. Es la percepción que una persona tiene sobre quién es, sus valores, sus creencias, sus intereses, habilidades y experiencias que conforman su sentido de individualidad y pertenencia y luego buscar su etimología, ir ahí a la raíz de esa palabra, porque muchas veces utilizamos palabras que podrían ser otras en realidad, ¿no? Entonces, tratar de afinar ahí un poco más esa búsqueda con lupa para ver si estamos de verdad encontrando las palabras con las que queremos decir. Ir a la raíz, ¿no? Proviene del latín identitas, que a su vez deriva de idem, que significa lo mismo o igual.
Por lo tanto, identidad se refiere a la cualidad o al estado de ser idéntico o igual en la naturaleza, esencia o características. En su uso moderno se ha expandido para referirse también a la percepción o a la concepción de uno mismo como un único individuo distinto de los demás. Esto con cada palabra que se relacione con el proyecto. Esas palabras irán cambiando, ¿no? No es algo estanco, irán encontrando otras, pero es un buen ejercicio para para empezar a construir, si se quiere, ese statement de proyecto, ¿no? Esa reseña que acompaña a todo proyecto, que en algún momento para comunicarlo tiene que aparecer, ¿no? Para comunicárselo a un otro o para presentarlo en algún lugar, eh, tienen que aparecer esas palabras. Y después, acá la sugerencia es empezar a juntar las palabras y empezar a armar estos conjuntos. La idea acá es pensar, volviendo, ¿no? Como que de la experiencia de acompañar procesos, ocurre mucho que decimos una palabra o queremos tratar un tema demasiado enorme, puse el más enorme de todos para que quede bien claro, y en realidad, ¿cuál sería como la particularidad, ¿no? de ese tema que queremos tratar? Entonces, elegimos una palabra central y hacemos esquemas de palabras o conjuntos de palabras. Y luego sacamos flechas de esa palabra central, amor, ¿no? Entonces, cuidado, afecto, pasión, miedo, ternura. Usamos sus antónimos, ¿sí? Odio. Y luego hacemos lo mismo sobre el segundo nivel, digamos, de ese esquema de palabras o conjunto de palabras y tomamos una, por ejemplo, pasión, ¿no? Entonces hacemos lo propio, volvemos a sacar flechas y volvemos a pensar con qué palabras podemos trabajar cuando hablamos de ese segundo nivel, de ese segundo concepto, potencia, fuego, fervor, etc. Podemos alcanzar una serie de niveles, lo que cada uno vayan viendo que les devuelve algo interesante, pero la idea es pensar que entonces cuando hablamos de ese tema central, por ejemplo, el amor, también estamos hablando de la potencia, por ejemplo, ¿no? O también estamos hablando del tedio, o también estamos hablando del descontrol, ¿no? Como ejemplos así, un poco rápidos que se me ocurrían. Lo mismo con cada una de esas palabras que ustedes eligieron en la propuesta anterior, con esas 10 palabras que se relacionan con el proyecto. Entonces, para no hablar siempre de ese tema central, aparecen temas secundarios, ¿no? Entonces, quizás ese esqueleto invisible del que hablábamos hace un rato puede que tenga que ver con lo troncal, pero luego pueden aparecer otras capas de ese proyecto que hablen de singularidades, ¿no? Así vamos encontrando las palabras. Em, Llegamos para el final, para estos distintos dispositivos de salida o materializaciones diferentes que pueda tener un proyecto, ¿no? ¿Qué buscamos acá? Amplificar posibilidades. Es decir, si estamos pensando, por ejemplo, en esta hibridación de lenguaje de la que hablaba al principio de una serie fotográfica, bien podríamos entonces hablar de una exposición, o bien podríamos hablar de un video, o bien podríamos hablar de una serie de sonidos creados en relación a esas imágenes, ¿no? No solamente quedarnos con el primer marco, sino que podemos amplificar las posibilidades. Lo mismo con cualquier manifestación artística. Entonces acá les traje el trabajo de Laura El-Tantanawi, que es una fotógrafa egipcia que tiene esta serie, y lo que les traje es primero las imágenes, como ella las presenta, la serie de imágenes, y luego vamos a ver el dispositivo de salida fotolibro que crea ella, de este proyecto que se llama Beyond Here is Nothing. ¿Para qué? Para que podamos ver justamente cómo no quedarnos solamente con el primer modo de contar, sino que pueda aparecer otros dispositivos de salida. Primero, para ver cómo ella encontró las palabras para hablar de su serie fotográfica, dice que Beyond Here is Nothing es una meditación sobre el hogar, un lugar de pertenencia, un estado mental tranquilo, un recuerdo nostálgico o un destino imaginario. El hogar es una posibilidad perpetua a la que viajo para llegar. Mi experiencia personal al crecer en culturas contrastantes es la ventana de esta exploración visual íntima y emotiva del inquietante sentimiento de desarraigo, la carga mental de la soledad y la búsqueda constante de pertenencia en lugares desconocidos. A la deriva entre lo físico y lo caprichoso, la serie se revela
a través de capas de imágenes y de palabras, un espejo de disposiciones que cobra vida en un libro tridimensional que en un rato vamos a ver. Ella piensa este libro como un objeto vivo que armoniza con el tiempo. Interesante también pensar en qué decimos cuando hablamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo esas palabras que encontramos, algunas quedarán silentes, si se quiere, van a ser parte de lo que no se dice, ¿no? Y otras van a pasar a formar parte de aquello que se quiere comunicar. Esto también es súper importante a la hora de hacer un proyecto. Em, También traigo a Laura porque me parece que el modo en que edita, el modo en que secuencia sus imágenes es bastante singular porque son muy diferentes y hay algo del trabajo de Anile Pala y de cómo venimos pensando la secuenciación que nos puede servir para pensar que a veces lo distinto también puede estar en diálogo, ¿no? Lo que contrasta. Esto es parte de su serie de 2012-2017, que luego formará parte de su fotolibro que tiene el mismo nombre. Como vemos, combina espacios interiores con espacios exteriores, detalles, con planos abiertos, son imágenes bastante evocativas, algunas tienen un trabajo de doble, tres imágenes en diálogo, mucho contraste con imágenes más suaves, sutiles, y me parecía que hay algo de este universo que era interesante ver, bueno, cómo eligió el dispositivo de salida al libro, ¿no? Cómo creó este fotolibro. Voy a abrir el sitio web. Para compartirles el fotolibro. Allá vamos. Así nos encontramos el libro, Beyond Here is Nothing. Este es, bueno, se ve ahí un poco la escala. Y esta misma serie, en esta especie de caja que contiene las imágenes, se va presentando de esta forma. Las imágenes se despliegan a izquierda, a derecha y hacia arriba en ese orden y están impresas a ambos lados del papel. Incluye el texto, la palabra aparece. Y requiere de este desenvolvimiento, ¿no? De este gesto activo de un espectador que se va encontrando con las imágenes y de alguna manera va como quitando capas que parecen ir como una especie de núcleo, ¿no? Una especie de corazón del relato. Y de nuevo está la diversidad de imágenes, ¿no? Y distintos tipos de registro, pero si se fijan hay una propuesta en este panel que se va generando de ese despliegue, que también hace que cada gesto, ¿no? De apertura genere este panel de 4 imágenes que ponen diálogo. No hay una narrativa lineal, no hay evidentemente un comienzo, un nudo y un desenlace, no hay una historia que se cuenta en particular, más bien se despliega un imaginario que es apoyado por el texto también y potenciado por el texto de esta manera, ¿no? Entonces, me parece, bueno, todo su sitio lo recomiendo mucho, incluso hay textos, hay un podcast en que entrevista a otros autores, bueno, video, van a poder ver las exposiciones como otro dispositivo de salida, la exposición
para contar un relato y cómo cada vez que los proyectos asumen nuevas formas, entonces podemos decir que pueden desplegar distintas potencialidades. No será la misma secuencia para pared que la secuencia para fotolibro o la secuencia para presentar las imágenes en su sitio web o en un portfolio o en un video. También hay videos de casi todo su trabajo, tiene como distintos dispositivos de salidas combinados. Por supuesto que requerirá después de ir hacia atrás también, ¿no? En el gesto de develar, de ir llevando izquierda a derecha, hacia arriba las imágenes y construir, habrá que volver hacia atrás para poder recomponer la secuencia original y esto entonces nos lleva a rever el proyecto y a que de alguna manera se plantee una circularidad. Volvemos sobre nuestros pasos. Construimos a la vuelta capa sobre capa. Bien. Entonces, teníamos ahí a Laura El Tantanawi y pasamos a la última autora de la que vamos a hablar, que presenta ella, autora, fotógrafa francesa, Sophie Calle, presenta el proceso creativo como un acto ritual. Y de esta manera me gustaba cerrar. Ella lo que dice es que cuando uno tiene un ritual, cuando uno tiene una regla, de alguna manera le funciona a ella como un descanso, ¿no? Ese acto ritual, esa regla, ese acto que se repite, que pone, si definimos el ritual como un acto que se repite y que pone en juego lo simbólico en el hacer, ¿no? En ese hacer y deshacer en todo caso, como veíamos recién en cómo se construye este fotolibro, cuando uno tiene un ritual, una regla, de alguna manera es un descanso, porque lo único que tienes que hacer es decidir cuál es y seguirlo. No tienes que juzgar la manera en que lo haces cada vez porque hay un ritual exterior y es un alivio increíble. Ella plantea siempre esta modalidad de trabajo y les traje una serie en particular en donde me parece interesante para poder verlo. ¿De qué habla cuando habla de un acto ritual? Habla de un marco, ¿no? Habla de un ordenamiento exterior, dice ella, ritual exterior, un ordenamiento, un marco que uno pone cuando aparece una idea, empieza a delimitar, ¿no? En ese campo delimitado, uno podría pensar que pierde libertad, pero lo que ella plantea es que gana en seguridad y en alivio, porque entonces no es que puedo hacer cualquier cosa, sino que puedo hacer aquello que ese marco me permite, ¿no? Me da la posibilidad. Me da la posibilidad de seguir reglas, de seguir desde una idea que es también una limitación. En esta serie que se llama Cuídese Mucho, ella comienza el proyecto, sus proyectos son proyectos vitales porque están en diálogo con sus experiencias vitales. Y en este caso ella escribe este texto que les voy a leer. Recibí un mensaje electrónico diciéndome que todo había terminado. No supe cómo responder. Era casi como si no hubiera estado dirigido a mí. Terminaba con la frase Cuídese mucho. Pongo un poco de contexto. Ella está en una relación con un hombre que le manda un mail diciéndole que la va a dejar. Entonces, a partir de este mail, que es el mail que vemos a la derecha, que ella se fotografía con el mail proyectado sobre su cuerpo, inicia esta idea germen, ¿no? Inicia este proyecto. Ella quiere hacer algo con eso, con ese mail de
abandono que recibe. Vuelvo entonces. Termina con la frase cuídese mucho, y así lo hice. Le pedí a 107 mujeres elegidas por su profesión o sus habilidades que interpretaran la carta, que la analizaran, que la comentaran, que la bailaran, la cantaran, la agotaran, que la entendieran por mí, que respondieran por mí. Era una forma de darme tiempo para cortar, una manera de cuidarme. Toma ese acto y lo lleva a la obra, ¿no? Lo convierte en obra. Entonces, ese mail se lo pasa a 107 mujeres que les va a pedir que lo interpreten, lo lean, lo canten, lo bailen, lo analicen. Hay bailarinas, hay analistas, hay actrices, hay bailarinas, ya lo dije, actrices, bueno, no sé si repetí 5 veces la misma profesión. Acá se ve algunas de ellas que están, además de interpretándolo, leyéndolo, refotografiadas por ella, eh, con el mail que ella abre, ¿no? En este gesto de abrir lo personal a la obra. Lo que quería que vieran, pensando además en dispositivos de salida, es cómo se veía una de las exposiciones. Cuídese mucho en México. Están las imágenes de las personas, las mujeres, leyendo. Como seguidillas, hay clowns, hay amas de casa. Poetas. Y aparece también, me acuerdo que había una grafóloga, aparece el texto, y fíjense cómo aparece el texto, ¿no? Ella suele trabajar con el texto a la par de la imagen, enmarcado en pared. Aparece el video, estas performances, video performance, en donde estas 107 mujeres leen una y otra vez la carta. Ahí está Laurie Anderson en el medio. Eh, las podemos escuchar, podemos ver la imagen y podemos, en este acto de repetición obsesiva, ¿no? Ella trabaja mucho con esto, con la repetición, que la agotaran, dice en el texto, ¿se acuerdan? Entonces, vuelve esta idea de traer, analizar, buscarle la vuelta una y otra vez a este abandono, que ella no comprende y que ella abre proceso. Acá vemos todas las formas que encuentra de ese, ¿no? Refotografiar, fotografiar la torta cortada, la ausencia, las mujeres solas en el espacio, leyendo, intentando buscarle la vuelta, tocándola, convirtiéndola en música, empieza en movida de ajedrez. Y así es que se ve el montaje, particularmente en Monterrey, pero suele traer esta idea de lo multidisciplinar y de, de los distintos dispositivos de salida, ¿no? Y acá lo que traje es a Victoria Abril, la actriz española, leyendo la carta. Sophie, sacamos bien. Llevo un rato queriendo escribirle y contestar a su último email. Al mismo tiempo me parecía mejor hablar con usted y decir lo que tengo que decirle de viva voz. Ay, qué raro, ¿siempre te he hablado de usted? ¿Siempre os hablabais de usted? ¿En la cama también? Qué divertido. Bueno, cuando menos esto quedará ya escrito. Como ya sabe, últimamente me he sentido mal, como si ya no fuese yo misma en mi propia existencia, una especie de angustia terrible contra la que poco puedo hacer salvo avanzar a toda prisa en un intento por dejarla atrás, como siempre he hecho. Cuando nos conocimos, puso una condición, no convertirse en la cuarta. He respetado el compromiso. Ya hace meses que dejé de ver a las otras, puesto que no tenía forma de seguir frecuentándolas sin convertirla a usted en una de ellas. Por lo menos ha cumplido. Creía que eso sería bastante. Creía que el quererme yo y el quererme usted bastaría para que la angustia que me empuja siempre a buscar en otros lugares y me impide por siempre jamás estar tranquilo y sin dudarlo ser simplemente feliz y generoso, se calmase con su presencia
y con la certeza de que el amor que me aportaba era lo más beneficioso para mí, lo más beneficioso que haya conocido jamás, como bien sabe. Bueno, mira, pensé que escribir podría remedio, que disolvería mi intranquilidad y me permitiría ir a su encuentro, pero no, me siento aún peor. No puedo ni decirle en qué estado me encuentro. Así esta semana empecé de nuevo a llamar a las otras. Ay, sé lo que eso significa para mí y a qué ciclo me arrastrará. No le he mentido nunca y yo no estoy dispuesta a empezar a hacerlo hoy. Muy bien. Al principio de nuestra relación, usted había anunciado otra regla. Y ya van dos. Sofía, no hay reglas ni condiciones en el amor. En fin, bueno. Que el día que dejásemos de ser amantes, no se plantearía volver a verme. Está bien esa regla. ¿Sabe hasta qué punto esta imposición se me antoja desastrosa, injusta, puesto que sigue viendo a ver? Y comprensible, evidentemente. De modo que no podría nunca convertirme en amigo suyo. Claro, es que ni amante ni amigo ya es mucho. Pero hoy el hecho de que acepte plegarme a su voluntad, a pesar de que echaré terriblemente en falta verla, hablar con usted, aprender su visión de las cosas y los seres y su dulzura para conmigo, da cuenta de la importancia de la decisión que tomo. Pase lo que pase, tenga presente que no dejaré de amarla de ese modo, que me es propio, como lo hice desde que la conocí. Un modo que seguirá vivo en mí y estoy seguro no morirá. Pero hoy sería la peor de las farsas, tratar de prolongar una situación que, lo sabe tan bien como yo, ya no tiene remedio. Por respeto al amor que le tengo y al amor que me tiene y que me obliga ahora a ser franco con usted. Como último tributo a lo que compartimos y que será por siempre algo único. Me hubiese gustado que las cosas fuesen de otro modo. Cuídese mucho. X. Sale la definitiva, pero mira la última frase, dice, me hubiese gustado que las cosas fuesen de otro modo. Me hubiese condicional. No sé, a lo mejor eso por lo que empieza, me hubiera gustado decírselo de viva voz. Yo creo que si te importa, pues si no te importa, y además pones condiciones, al amor no se le pone condiciones, Sofía. Que el amor es incondicional, si no, no es amor ni es nada. Yo que tú, si realmente... Y yo creo que aquí hace falta un rendezvous, ¿eh? No sé, pues por lo menos, o por lo menos, ya que no sois amantes, pues dejar de ser amigo. Dejar... Yo estoy haciendo de abogado del diablo, Sofía, porque no tengo más remedio, ¿sabes? Además que no sirve de nada ponerte aquí a llorarte la píldora, si esto es así. Si es que no lo buscamos. En cualquier caso, espero que se te haya roto el amor de tanto usarlo. Te digo más. No te digo más. No me acuesto. Volví. Bueno, hay algo, dejo de compartir, hay algo en sus proyectos que me parece alucinante, que es seguirle la pista a esa idea original y encontrar todas las maneras de despliegue que esa idea pueda tener, ¿no? No quedarse con lo primero, que puede ser simplemente quizás una serie fotográfica en donde vemos a las actrices profesionales, lo que sea, 107 mujeres leyendo esa carta, sino qué ocurre si aparece el video, qué ocurre si el texto está enmarcado, qué ocurre si el espacio está contado. Incluso cuando se hizo en Argentina, en el CCK, se hizo una performance que la hizo Maricela Álvarez en el espacio. Entonces, encontrar los distintos modos de seguirle la pista a esa idea original, esa idea germen, y llevarla hasta el final. Esto es un poco lo que quería mostrarles con Sofía. Bueno, hasta acá estamos con la información que tenía para compartirles y los videos que tenía para compartirles. El video, me alegro, gracias, muy buenas herramientas, una charla muy motivadora. Si quieren, para cerrar, si les dan ganas, lo que podríamos hacer es, se me ocurría, es que les deje una de las estrategias oblicuas de Eno,
para cada uno. Lo que les voy a pedir a modo de seguir con la idea de oráculo que plantean los autores es que se trata de 99 estrategias oblicuas. Si quieren me van poniendo en el chat sus números, elijan un número del 1 al 99 y se llevan una estrategia oblicua cada uno. Yo voy leyendo el número y leyendo, o sea, el nombre de la persona y voy leyéndoles las estrategias. Entonces, oráculo 100% azaroso. Juliana, vas a ir con corta una conexión vial. Amparo, dale voz a tus sospechas. Jocelyn, ¿alguien lo querría? Paula Palacios, ¿en qué estabas realmente pensando ahora? Mayra González, ¿alguien lo querría? Se repite. Miquel, gracias. MG, tenemos cuestiona lo heroico. Julia, allá voy. Tómate tu tiempo. Nicoleta, aceptar consejos. Georgina, usa una idea vieja. Rocío, ¿cómo lo haría otra persona? Daniel, descubrí tus fórmulas y abandonalas. Miquele, ¿cuál es la solución más simple? Elvio, los puentes construidos quemados. Maru, MG es Maru, gracias a vos. Sofía, ¿en qué estabas realmente pensando ahora? Maru, entonces, abandonar el deseo. Bueno, creo que no hay más números. ¿Quedó alguien por ahí? Bueno, gracias por jugar. Elvio dice wow, no sé qué habrá movido ahí. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Les paso, sí, vamos a hablar ahora con Lila cómo hago para hacerles llegar el material sin problemas. Buenísimo, Julia. Gracias, Amparo, Mayra. Placer.